Hola, bienvenidos al podcast Emociones en Juego. Soy Sara Lázaro, autora del libro Emociones en Juego, un poco de herencia, algo de epigenética y mucha intención. En el episodio de hoy tenemos a Gabriela Ballesteros. El episodio se titula Aprovechando las emociones con el tapping. Ella es una experta del tapping que además pues, estuvo trabajando directamente con el creador de la terapia de campo mental, que es Roger Callahan. Lleva muchos años trabajando como profesional y bueno, bienvenida desde México, Gabriela Ballesteros. Un placer tenerte aquí. He hecho esta pequeña introducción, pero bueno, me imagino que tú te vas a saber presentar mucho mejor. Así que, Gabriela, adelante. ¿Qué- Hola, gracias por esta oportunidad y feliz de estar con tu público y bueno, esperando ser tan clara como sea posible para dar toda esta información que es enorme. Ya Sí. sabes, todo lo de las emociones siempre es enorme, pero además cómo es que todo esto funciona de una manera tan sencilla, pero que a veces la teoría es un poquito difícil de explicar por lo diferente que es, ¿no? Pero bueno, espero que así sea. Bueno, tenemos que decir que va a haber un pequeño ejercicio al final para que todos los que estéis aquí pues podáis probar lo que es el tapping y la verdad que funciona a la primera, así nos explicará Gabriela también. Y bueno, Gabriela, ¿cuánto tiempo llevas en esto? ¿Por qué empezaste? ¿Qué fue lo que detonó que empezaras con esta terapia que no es muy conocida, digamos, como terapia de campo mental, sino más como tapping? Exacto, sí, 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 es el apodo Stapping que lo pone Roger Callahan en su primer libro donde escribe de esto, ya casi 40 años, y de ahí se toma ese apodo, digámoslo así, para que sea más pues, pegajoso, digámoslo así, pero además de práctico, ¿no? ¿Qué es lo que detona en ti que empezar a trabajar como ya como terapeuta, ¿no? Claro, mira, a mí hace 25 años tenía yo una urgencia, digámoslo así, de eliminar una fobia a las alturas y a la turbulencia, a volar. Tenía yo un viaje familiar importante en donde pues yo quería y poder ir, ¿no? Y se me conflictuaba mucho el decir que no quería yo. Y era un viaje familiar que nos habíamos ganado, porque con la situación pues no lo comprábamos y tenía que ser en avión, ¿no? Porque siempre viajábamos en carretera aquí en nuestro bello México, ¿no? Pero por alguna razón de esas diosidencias, digo yo, escuché un programa de radio donde hablaban de la terapia de campo mental y cómo con unos golpecitos eliminaban fobias rápidamente. Y yo dije, de aquí soy y yo tengo que estar ahí. Y me inscribí en el curso que estaban platicando en el radio, eso fue en el auto, andaba yo mucho en el auto en esa época y me inscribí pidiendo que si podía ser yo la modelo en la que trabajaran para mostrar esto, ¿no? A mí me urgía, ya iba a ser el otro mes el viaje, ¿no? Y bueno, sí, me dieron esa oportunidad y en alrededor de 20 minutos me quitaron el problema en Wow, público. O sea, y dices, impresionante. wow, en público, seguramente esto fue más lento porque había que explicar qué hacían, qué no hacían, y aún así, pues, esto fue así, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que acabó el curso, nos fuimos al viaje, volvimos, nos hospedamos en un hotel en el 17º piso, yo no subía más de 3, fui en avión sin problema, y volvimos en avión también, ¿no? Entonces, y yo dije, bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se necesita? ¿Qué todo para aprender más, ¿no? Ese curso que yo había tomado era el nivel básico, que ayuda a un 80% de los problemas, a sanar un 80% de los problemas de la cotidianidad.
¿no? Ok, A nivel de lo que es la cuestión emocional, porque hay 3 niveles en esto. ok, Y ya lo había tomado y yo dije, bueno, pero yo quiero más, ¿cómo funciona esto? Como todo, aquella vez había yo tomado el curso con el padre Luis Jorge, que es quien trajo la terapia de campo mental, el tapping original, a México. Y a muchos otros países, porque él anda por muchos países enseñándolo. ok. Ahora menos, pero lo hacía en muchos países. Y entonces pregunté, ¿qué sigue? ¿Qué sigue además de esto? Y entonces ya me platicaron del siguiente nivel que se llama diagnóstico causal, que es el que permite sacar la receta personalizada de la persona de acuerdo al problema que se quiere arreglar, que nos aumentaba esa efectividad del 80 al 90%, el cual es altísimo, altísimo ya de por sí. El 80% ya es muy alto. Sí, desde El luego. 90, no se diga, exacto. Y el tercer nivel es uno llamado la tecnología de voz o salud, o, perdón, el nivel avanzado, que ese es todavía más completo y agrega un 5% más, hasta un 7% más de efectividad. Como debemos de saber y tener conciencia, francamente, es importante que cuando alguien acude a un especialista, en lo que sea, si te dicen que eso es efectivo al 100%, no le creas. Tampoco la terapia de campo mental tiene el 100% de efectividad, se nos escapa un 3%, lo cual es bastante poco, pero vaya, no todo es para todos, ¿sí? Exacto, es que somos biológicamente individuales, entonces no todas las terapias van a todos, ni siempre es el mejor momento para que uno le caiga bien una terapia que a otro le ha caído perfecto, ¿no? O sea que en el proceso de la vida necesitas unas cosas y además todos somos diferentes, o sea que es ese 3%. Exacto, Claro. exacto. Y aunque es muy poquito lo que se nos escapa y el nivel de efectividad, sencillez y rapidez es altísimo, pues podemos abarcar un montón de cosas en lo que es sanar, ¿no? Porque la terapia de campo mental o sea, nos ayuda a sanar, pero también a otras cosas más. Ajá. ¿Sí? Como reprogramar, como cambiar creencias, cosas por el estilo. No es porque una creencia esté mal, sino a lo mejor obsoleta, ¿no? Y hay que cambiarla. Entonces, cuando hablamos de sanar emociones, estamos hablando de un desequilibrio emocional, porque las emociones ya hoy en día se acepta mucho más, antes no era fácil. Es importante saber que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son y están ahí como indicadores para decirnos que algo está ahí, que hay que trabajar, no siempre sanar, que hay que trabajar. Por eso hablas del aprovechar las emociones, ¿no? Es correcto, No, no hay es que correcto, temerlas, no hay que reprimirlas, ni son buenas ni son malas, pero sí que hay que aprovecharlas, ¿no? es Entonces, correcto. ¿qué más hay ahí, no? O sea, ¿cuál es esta conexión del tapping o de... que luego explicaremos, puedes explicar un poquito más el tema del TCM y también el tapping, ¿no? Porque aquí tenemos un lío, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una cosa, qué es la otra? ¿Es lo mismo? Una es la práctica de una terapia, ¿cómo va? ¿No? O sea, Ok, ¿qué es la terapia de campo mental y qué es el tapping entonces? claro que sí, mira, la terapia de campo mental es el tapping original y el Ok. oficial, que tiene respaldo científico, Ah, ¿sí? El decir tapping es el apodo porque es en la metodología que se usa, que es golpetear, tapear, ujú. ¿sí? Una traducción no completa para nuestro español, pero es tapear puntos de acupuntura que están en diferentes partes del organismo. Se toma un punto por meridiano de acupuntura, aunque tenemos otros más como opción por si la persona lo requiere. Pero Callahan ocupó los más prácticos, que son en cara, manos y algunos en el torso, ¿no? Porque habrá personas que por alguna situación, y me ha tocado, por ejemplo, ir a terapiar a alguien en terapia intensiva que está conectada con mil cosas y moverlos y tocarlos a veces es complicado. Entonces, ponemos unos puntos equivalentes, ¿no? Pero
los que Callahan dio son los más prácticos, ¿no? Y la cuestión en que el tapping se ha hecho llamar por tantos lugares de una forma medio mágica, medio para todo, medio, no sé, prometiendo cosas que no tienen que ver con la cuestión emocional. Esto funciona en la cuestión emocional, que como resultado de ayudar en lo emocional va a mejorar la cuestión física. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas, incluso físicos, empiezan en lo emocional. Y eso también hace 25 años era complicado que la gente lo entendiera, hoy en día ya es más aceptado, ¿no? Ya incluso los médicos están ya dando mucha más oportunidad a la cuestión mental, emocional, psicológica, como lo quieras llamar, que yo todavía no entiendo cuál es cuál, porque todo el mundo lo revolvemos un poco o no tiene límites o es lo mismo. Pero entonces ya se apoya más, que mejor, yo tengo un dicho que es como mi estandarte, que arreglando lo emocional arreglas mucho más. ¿Sí? Totalmente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando la terapia de campo mental, y se conoce mucho también por sus siglas en inglés, que es Soulfield Therapy, que es terapia del campo del pensamiento, entonces nosotros lo manejamos como terapia del campo del pensamiento o del campo mental. Y aquí viene una gran situación que Callahan lo decía hace ya casi 40 años, o sea, porque yo empecé hace 25, pero esto se empieza a desarrollar hace ya 40 años, en los 80s, por ahí. Este, eh, Callahan, doctor en psicología, había trabajado con muchas técnicas buenísimas y maravillosas, y fue colaborador muy cercano para trabajar todo lo que Albert Ellis desarrolló. Y entendió también toda esa forma que era más novedosa, lo que había aprendido en la universidad, lo que enseñaban en la universidad, entre la carrera, la maestría y el doctorado, para entender que las emociones no están acá, o no solo están acá, o no solo están acá, o no solo están en la tripa, Okay. están en todos nosotros. ¿Sí? Por eso es que le dice de campo mental o de campo del pensamiento. Okay. Y yo en una ocasión me da mucha risa y siempre lo platico porque fue bastante cómico, vamos a decir, pero muy de aprovechar. En una ocasión que fui a dar una capacitación a docentes en una universidad importante de la ciudad perdón, de todo México, a los altos directivos de la universidad, a puro docente prácticamente, para el estrés, para su vida personal, para el estrés y para que conocieran la técnica, porque después estuvimos dando clases ya más de otra índole. Y yo les decía, ¿dónde sienten ustedes el estrés? ¿No? Y pues todo el mundo decía, en las manos, se me aprieta la cabeza, en la nuca, en el pecho. Bueno, habían comentarios de cualquier tipo, ¿no? Comunes. Pero uno de ellos, y era economista, curiosamente, doctor en economía, una persona con mucho, pues digamos que cultura y academia, decía, a mí yo siento el estrés en el dedo gordo del pie derecho. ¿Cómo? En el izquierdo no, me dice, no, en el derecho. Ok, o sea, cada quien es diferente. Sí, Entonces, está claro. eh, exacto, entonces ahí, bueno, a mí me quedó mucho más claro que todos nosotros somos emociones, Totalmente. ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando Callahan empieza a desarrollar esta técnica que se basa en lo que aprendió de la kinesiología aplicada, ahorita detallo esto, es entender que los puntos de acupuntura del sistema de meridianos, el cual ya se mostró su existencia gracias a unos radioisótopos y rayos X, está por todos lados. Y si tú vas con estos puntos de acupuntura, estás conectando en directo con el campo mental
donde está la perturbación y es por eso que es tan rápida, porque no divagas, sino vas directo al punto según el código que tengamos que usar para ayudar en esa situación, ¿no? Callahan, después de tantos años tratando de ayudar a la gente de todo tipo, él trabajaba, él vivía y trabajaba en casa, en una casa muy espectacular, muy cerca de Hollywood, y sus clientes, que antes se le decían pacientes, eran pues muchos artistas y de gran renombre, ¿no? Por ahí existe un video por ahí arreglando a una artista que nos permitió, que le permitió grabar esto con una fobia a los aviones también. Qué bueno. Y si buscan Roger Callahan, ahí aparece algo. Bueno, y tratando se especializó mucho en fobias porque él padecía muchas fobias. En Ok. Estados Unidos hay fobias bastante curiosas, que aquí no se oyen tanto, pero entonces había mucha gente con esto. Sin olvidar el pánico escénico, que he oído que muchos artistas, oradores y demás lo siguen teniendo y aún lo superan, lo hacen sus rituales y su todo para tenerlo, para superarlo en el momento, pero siempre le sigue imponiendo, ¿no? Entonces, pues trataba mucha gente con esto y en uno de esos casos, bueno, veía que se tardaba mucho y ayudaba a la gente, pero no se aliviaba de esa situación, de ese pánico, ¿no? Pensando en que esto se tiene que aliviar o no, Ujú. como se usaba antes, ¿no? Y Mari, una persona que tenía fobia al agua, ¿te puedes imaginar lo que es eso? Fobia al agua. O Vale, sea, viviendo en la costa. vivía en Imaginar. un lugar donde no había mar, donde no había río, donde llovía poco, donde todo. Se bañaba con esponja, que no hubiera un agua ahí. Sufría mucho. Sus hijos ni conocían la playa, ni el río, ni la laguna, ni nada, nada, ¿no? Entonces fue con él y después de año y medio solo había podido avanzar con ella lo suficiente para que ella le permitiera a él abrir sus puertas de cristal que daban a la alberca. Y de pronto ya, después de estar buscando muchas cosas para ayudar a la gente con las fobias, y así mismo, por supuesto, escucha de la kinesiología aplicada y toma el curso y empieza a relacionar esto de la cuestión emocional con los meridianos de acupuntura mediante estimular con golpeteos, con acupresión, que le llaman también, sin necesidad de traumatizar el cuerpo con agujas, ¿no? Ujú. Y empezó a estudiar toda esta relación que en Oriente se ha manejado desde hace mucho de la cuestión emocional con los órganos y todo esto, ¿no? Sí. Entonces, empezando, llega María a consulta, abren la puerta, era parte del show en ese momento, y en eso le dice, oye, Mari, pues estoy esperando una llamada que si no te importa necesito contestar, pero sí, no te preocupes, Roger. Y entonces de pronto le dice, ¿qué sientes cuando ves el agua? ¿No? Volteando a la alberca. Ay, pues yo siento algo así en el estómago que no puedo con ello, ¿no? Ok, perfecto. Y le dice, golpeteate aquí. Ese es el punto reflejo del estómago. Golpeteate aquí. Suena el teléfono, Roger le dice, permíteme, toma el teléfono, y aquella mujer sale disparada a la alberca. Y aquel se asusta, ¿no? ¿Qué hice? ¿Qué hice, no? Y le dice, Roger, contesta, no te preocupes, yo sé que no sé nadar. Y mete la mano en el agua y juega con ella. Y entonces el otro, o sea, Impresionante. se quedó impresionado, el mismo, ¿no? Ha sido la terapia más rápida que ha habido. Y hoy en día, Mari sigue sin problema alguno con esto, ¿no? Y, y de ahí empezó a desarrollar pues los protocolos, los respectivos protocolos para cada situación y toda la metodología que ayuda a esto. Obviamente se tarda un tiempo y después lo empieza a dar a conocer al mundo y con la ayuda de Luis Jorge González, padre Carmelita Descalzo, que ya tenía mucho
pues Rating en muchos lugares lo empieza a enseñar, ¿no? Con él y a veces de la mano, ¿no? A veces también con Joan, su esposa, que hoy en día Roger se nos fue ya hace tal vez 8 años, y ya era una persona grande, permíteme, perdón, y ya era una persona grande y había tenido problemas de salud de esto y bueno, 80 y pico de años, fallece tranquilamente, pero muy contento de haber dado esto al mundo. Y algo muy importante que él dijo sería su mayor aportación al mundo es poder ayudar a la inversión psicológica. Esto es cuando tú mismo, consciente o inconscientemente y a muchísimos niveles, no ayudas a tu tratamiento, Ok. cualquiera que sea. Llámese tratamiento emocional, tratamiento psicológico, tratamiento médico, tratamiento nutricional, tratamiento incluso deportivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres tu mejor enemigo, como te digo, consciente, inconscientemente, incluso hasta a nivel físico, ¿no? No, totalmente, claro. Exacto. Y entonces cuando él tenía el nivel bastante alto del, vamos a llamar en aquel momento, porque todavía no estaba todo súper desarrollado, del ayudar en un 50% de los casos, cuando descubre esta forma de ayudar, sube un nivel tremendísimo para ayudar un 40% más a la gente, nada más eliminando la inversión psicológica. Ujú. ¿Sí? O sea, potencializa los resultados impresionantemente y empieza a descubrir que cuando tú haces esto para un tratamiento médico, para una entrevista de trabajo, un examen, qué sé yo, que es muy sencillo, que es lo que vamos a enseñar un Sí. poquito al rato, vas a potencializar eh, tu caminar, tu trabajar, tu fluir en la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, dices que se trata lo mismo, ¿no? Todo lo que acabas de decir ahora. Un estrés que una ciática, por decirlo de alguna manera. Se puede Ujú. tratar igual, ¿no? Yo pienso que la ciática también tiene un posible origen emocional. Por lo tanto, igual vas a la emoción y eliminas la ciática, ¿puede ser? Mira, no tanto así porque, por ejemplo, el problema de de un nervio ya pellizcado por alguna vértebra que está causando este dolor tan fuerte del nervio ciático, y yo lo he padecido, sé que es muy fuerte, más bien arde toda la pierna, ¿no? Ujú. Pudo haber sido causado por un golpe o por una mala postura, porque la columna así pasa, ¿no? Entonces, pues cuando hay un accidente, un golpe, un traumatismo, sí hay que tener una ayuda mecánica. Cuando es postural, pues vamos a ayudar a que esta persona pueda estar más relajado para que esa postura mejore. Pero a lo mejor ya afectó tanto esa vértebra Ok. que ya hay que arreglarla. O sea, va a ser un complemento ideal para la cuestión física, para los tratamientos médicos, el ayudar con TCM, porque muchas veces esto ya requiere un nivel más allá a nivel mecánico, a nivel también físico, ¿no? De restauración, de recuperación, etcétera. Entonces, sí podemos ayudar, pero depende el nivel en donde ya esté y desde, hay que recordar siempre, lo emocional. Ok. Me preguntan mucho por las migrañas. ¿Qué pasa en este sentido? ¿Cómo se tratarían? ¿Y qué? Bueno, mira, las migrañas tienen dos posibilidades y todavía hay mucho debate médico en ello, en que son por alergias o hipersensibilidades o por tensión nerviosa. También se confunden mucho, a veces son cefaleas nerviosas, ¿sí?
Y se confunden mucho incluso a nivel médico, porque ya no saben distinguir lo uno de lo otro, o a lo mejor es una combinación, qué sé yo. Pero sabemos que hay detonantes para la migraña como, y cada persona es diferente, pero son lo típico, chocolate, vino tinto, azúcar en general, Sí, ¿sí? Comidonas o malpasadas. Esas son así como que las básicas. Cada quien podrá tener cosas diferentes. Hay personas que le afecta mucho comer, perdón, cosas con colorante el amarillo o el rojo 5, ¿no? mm, Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Es, persona, te ayudo a bajar tu tensión nerviosa y te voy a entrenar para que mejores eso, porque la tensión nerviosa para cada quien es diferente y en los momentos del día también varía mucho y por las circunstancias que vive. Llámese trabajo, familia, ciudad, tipo de trabajo, etcétera. Imagínate una persona, por ejemplo, alguien que trabaja en un aeropuerto, no sé si te has percatado que los que están dirigiendo los aviones necesitan traer sí, protectores, ¿no? Por ejemplo, esas personas batallan mucho con problemas auditivos y a lo mejor también a esa persona la cuestión auditiva le causa migraña. claro. Entonces, o cefalea tensional o lo que tú quieras. Entonces, hay que ver, hay que detectar y encontrar la posible causa para trabajar sobre ello, porque a veces no se puede dejar, no puedes soltar tu trabajo, sobre todo de la noche a la mañana, aunque sí se puede, pues está bien, ¿verdad? Por ejemplo, un tipo de trabajo de ese nivel, ¿no? Si te está causando a ti tanto problema, ¿no? Porque habrá gente que no tiene problemas. Entonces, eh, vamos a ver y a entrenarte para que tú cotidianamente trabajes en ello y estés con mayor capacidad de que tu cuerpo, toda tu persona, se adapte mejor o resista más esa tensión nerviosa. Y como todo en esta vida, depende lo que tú te disciplines y trabajes en ello, va a ser mejor, porque la mejor medicina aquí en China es la preventiva. ¿Estamos? Entonces, si tú te cuidas, es como una higiene emocional cotidiana. Si tú tienes una higiene dental adecuada, quiero decir, disciplinada, adecuada y constante, vas a tener menores problemas para tener que ir al dentista salvo unas revisiones, ¿no? Entonces, es lo mismo. Si tú, así como te lavas los dientes y te tardas 2 minutos en ello, lo inviertes 2 minutos en ello, haces tú ejercicio contra el estrés, vas a estar mejor y entonces vas a tener mucho mayor resistencia y adaptabilidad, ¿no? Y eso es parte de lo que enseñamos para el estrés. Y con que la gente aprenda a manejar su estrés, manejar, no dominar, no atacar, no, manejar su estrés, reforzándose a sí mismo con estos ejercicios, además de que les recomendamos pues una alimentación sana, caminar 20 minutos al día, la música, tener una mascota, hacer un voluntariado, todo suma, pero que disciplinadamente hagan este ejercicio que les va a tomar a lo mucho 3 minutos mientras se hacen expertos, porque será uno, van a estar mejor para la vida en general. Qué bueno, ya me has contestado, yo creo que esta pregunta que venía ahora del tema del estrés, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde muy estresada y donde ves desde los niños a los mayores con un estrés bastante importante, ¿no? Pero vemos que tiene una solución de alguna manera, ¿no? Evidentemente trabajas con lo que es el entorno como es normal, ¿no? Uh Entonces, -huh. vemos que se solucionan del todo o se apaciguan pues, problemas emocionales, psicológicos y físicos con la terapia de campo mental, ¿no? Entonces, has hablado de un caso, como el de esta mujer y el agua, pero ¿podrías hablarnos de algún caso significativo tuyo? Algún cliente que tú hayas tenido que hayas visto así al momento?
que le haya desaparecido. Y me imagino que, no sé si a ti te llegan con tantos estos años de trayectoria, seguramente has tenido pacientes, clientes de todo, ¿no? Pero quizás al principio eran más fobias porque eran lo que estaba enfocada o el origen de esta terapia, ¿no? ¿Tienes alguna, bueno, tienes muchas, seguro, ¿no? Pero ¿nos puedes compartir algún, alguna transformación así individual y rápida de algún cliente que hayas tenido? ¿De hace tiempo, ahora, de fobias, de no fobias? ¿Qué nos puedes explicar? Que Híjoles, pues sí, tienes mucho. como bien dices, pues te cae gente con problemas que ya fue a buscar por 1000 lugares y no le ayudaban o cosas por el estilo, o como última alternativa, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pero ya con problemas muchas veces muy serios, ¿no? Y por ejemplo, ahorita, últimamente me ha llegado muchas personas, sí, como tú dices, la especialidad empezó con las fobias, y siempre es lo más fácil y contundente de comprobar que deja de estar, ¿no? Por ejemplo, una vez me llamó una persona que ya estaba en terapia y me dice, ya estaba con varios días arreglando situaciones y de repente me dice, me habla así, porque además es muy medio escandaloso. Ay, auxilio, socorro, ¿me puedes quitar la fobia a las arañas? Le digo, sí, claro, ¿qué te pasa? Pero así muy acelerada, ¿no? Y me dice, me acabo de encontrar una araña en la regadera y me salí enjabonada como alma que lleva el diablo. Ok, claro, vente tranquila, enjuágate en otro baño. Yo sabía que tenía una casa, pero sí, o sea, estaba enjabonada hablándome, ¿no? Y le digo, claro que sí. Y bueno, me dice, porque además necesito también arreglar el problema de las alturas, porque me voy el mes que entra a Machu Picchu. O sea, ella estaba arreglando otras cosas como familiares y cosas por el estilo. No le había dado esa importancia, ¿no? Pero cuando sucede esto, dijo, no, esto me urge. Y la arreglamos rápidamente y para el problema de las alturas, esa vez fui a su casa porque tenía un problema de salud que no podía ir al consultorio y en la zona donde yo vivía estaba cerca y le dije, sí, claro, voy y subimos a la azotea, se asomó desde arriba y no tenía ningún problema para las alturas, ¿no? Entonces, así, de contundente. Y como dices, esto se mantiene en el tiempo. Se mantiene en el tiempo, exacto. O sea, si tenemos esas problemáticas, como es una fobia, que sí es como hay un limitante, voy a decir ahí, usar la palabra de sanas, sanas. Porque como Callahan decía, es que yo después de mucho tiempo y de mucho estar trabajando con ellos con diferentes técnicas, lo único que hago es que aprendan a torear la fobia o el miedo o Claro, la adicción, o claro. sea, a torearla, a esconderla más, a voltearle la cara y cosas por el estilo, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Entonces, bueno, sí, al principio era como muy fácil que cayera gente con fobias. Hablando de fobias generalizadas, la más fuerte que existe a nivel mundial incluso es el hablar en público. Ajá. La segunda es a las arañas y la tercera es a las alturas. Entonces, pues sobran personas que quieran arreglar eso, porque por supuesto porque me ha llegado gente, por ejemplo, una vez en un programa de televisión arreglamos con alguien del personal de producción un problema de triptofobia. Esto es la fobia a pequeños patrones repetitivos como un panal de abeja o un centro de girasol, Sí. esta cuestión. Y a ella le decía, bueno, pues no voy con apicultores ni a plantíos de girasoles, porque ella era lo que tenía en mente que sucedía, pero no se había dado cuenta que ella, en donde laboraba algunos días de la semana, tenía enfrente un cuadro de esos así como que no tienen una figura Ya. específica, que tenía estas cosas repetitivas y estaba nerviosa, molesta, Qué angustiada. interesante.
Ajá, y entonces cuando estuvimos trabajando en ello, pues que fueron que 10, 15 minutos en el programa, se percató, se percató de que le pasaba eso y dijo, no me había dado cuenta, o sea, no es que yo viera el cuadro, no te lo puedo describir, creo que lo evitaba, ¿no? Así como trabajando agachado, cosas por el estilo, pero se percató en ese momento y dijo, o sea, ya no voy a estar histérica en la oficina, ¿no? Y en ese mismo programa, otra persona que estaba también en producción tenía el problema con las víboras, problemas con víboras, y quería arreglarlo porque tenía que ir también a grabar una cuestión en un zoológico, en un serpentario. Entonces vino como anillo al dedo el programa. Y también se eliminó sin estarla tratando a ella. Ok. Nada más repitiendo lo que estaba haciendo la otra persona. Sí acabamos de afinar el asunto para aprovecharlo, ¿no? Pero sí, son cosas así muy contundentes en una fobia que es tan fácil de ver. Está y ya no está. Quizás en otras cosas sí necesites un poquito más de tiempo porque ni siquiera detectas. Porque otra cosa de la terapia de campo mental es que te ayuda a crear conciencia, como esto de esta chica con el cuadro, y a entender un poco más de cómo es que las emociones andan en tu vida y en tu cuerpo y en tu entorno, porque, bueno, las emociones van más allá, como dije, es un campo, y por eso es que se contagian, por eso es que se transmiten, por eso es que resonamos, ¿no? Entonces, es crear conciencia que es, o sea, gran parte del tratamiento es crear conciencia. Entonces, y siempre le estamos diciendo a la persona que piense en el problema, porque necesitamos que sintonice el campo mental que estamos trabajando, ¿no? Entonces, porque hay personas, nunca falta, y se llama problema ápice, dice, ay, pues es que con tanta cosa que me dices que haga, pues me distraes. Le dije, a ver, te estoy pidiendo que pienses en el problema en cada punto. Y en cada punto, ¿cómo es que te distraigo? Perfecto. ¿No? Pero la gente busca, o sea, cuando no entiendes qué está pasando, y otra cosa, quieres buscar alguna excusa, ¿no? Y otra cosa es que nos medimos con puntaje, ¿no? El punto máximo que tienes este problema y el punto ya se me quita. Exacto, mira, y la otra que sucede mucho cuando les ayudamos quizás rápidamente, que no hay tanta inversión psicológica porque esto nos limita el tratamiento, pero lo vamos componiendo para que el tratamiento vaya funcionando y funcionando cada vez mejor. Pero si es rápido y de repente bajan de un malestar muy alto a uno muy bajo, de pronto, al principio le decías, ¿en qué nivel estás? Y te dicen, en 11, o sea, y era 10 el límite, ¿no? ¿Ok? Y bajan y de repente me dice, ay, no, porque su calificación es la que nos dice por dónde ir, Claro, ¿sí? exacto. Para continuar. Entonces, ahora, ¿dónde estás? ¿En qué número estás? ¿En qué número te sientes? ¿Cómo lo sientes? Y te empiezan a decir, ay, mm, mm, pues, pues ya ni sé. O sea, ya no lo Qué encuentran. maravilla, qué Ya maravilla. no está la carga, ¿no? Entonces les decimos, no te preocupes, vamos a terminar el tratamiento porque es importante hacer el protocolo completo, que es el algoritmo completo para este problema, para que funcione bien y en cualquier cosa, pues la próxima vez que nos veamos ya me dices qué pasó, ¿no? Pero así pasa, ¿no? De pronto están muy seguros de todo y de pronto ya no hay ni cómo calificarlo o detectarlo, digámoslo así, ¿no? Ok. Y por lo que dices, pues quizás en el tema de las fobias, en una sola sesión desaparecen, pero hay otro tipo de problemas o de problemática que tiene que seguir un proceso y son varias sesiones, ¿no? Es Sería. correcto. La fobia es muy fácil de quitar y comprobar que ya no está. Ok. Sí, sí, rara vez se requieren 2 o 3, salvo que haya toxinas. Esto quiere decir que haya algo que esté limitando y esté haciendo la inversión psicológica más allá de lo consciente e inconsciente, sino que hay un químico en ellos que puede ser
hasta un perfume, hasta el detergente, etcétera, que nos limita a que el tratamiento funcione. Entonces, buscamos formas de que funcione por lo menos ahí, pero sabemos que esa toxina para ellos está a veces haciéndoles la inversión psicológica, que esto es muy importante. Pero en la gran mayoría sí va a haber un proceso que es mucho más rápido que cualquier técnica, mucho más sencilla, y si hay un proceso que quieran vivir de desarrollo personal, de mejoras, de reconstruir hábitos, de quitar, cambiar creencias, etcétera, si es un proceso donde dejamos, bueno, yo en lo personal, mi forma de trabajar, porque me gusta que avancen rápido, es dejarles tarea, porque es importante que día con día estén en contacto con esas pequeñas recompensas que van a también a crear una cantidad maravillosa de motivación y pues, de darnos más ánimo, ¿no? Para ir mejorando. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con niños pequeños siempre y cuando primero con las mamá o papá, quien lo esté educando o los abuelos, ¿sí? Sí. Trabajamos bueno, es algo muy importante que necesito mencionar, es que esta técnica, esta herramienta psicoterapéutica, no contiene efecto placebo. Ok. ¿Y cómo lo sabemos? Número uno, porque trabajamos con niños, bebés, personas inconscientes y o animales. Eso nos dice, y vemos la mejora de diferentes formas porque a veces no pueden calificarlo, ¿no? Pero esto indica que no hay que programarte o convencerte repitiendo 1000 cosas 20,000 veces y dando 20,000 vueltas en el tratamiento. No, el verdadero tapping no hace eso. Y además también tenemos la prueba de la variabilidad del ritmo cardíaco, que se hace antes y después, no un mes después. Antes del tratamiento, después del tratamiento y durante, porque ya hay el escáner más nuevo, también se puede hacer durante, donde vemos la diferencia, no solo del ritmo cardíaco, ojo, de la variabilidad, porque la gente dice, ay, si yo tengo taquicardia y esto me ayuda, no, 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 no. Este escaneo es para checar la variabilidad del ritmo cardíaco, porque el ritmo cardíaco siempre debe de variar, según si estás hablando, si te paras, si te sientas, si estás tomando un medicamento, todo esto, siempre va en diferente velocidad y pero esto nos dice, y también porque se detecta el estado del sistema nervioso central en este escaneo. Entonces, ese es el que nos dice cómo antes y después tienes una diferencia a nivel orgánico, Interesante. que, que es lo que nos Prueba que indica. está funcionando. Y entonces, vale, estás hablando, estamos ya llegando al final. Después de esto que te voy a preguntar ahora, vamos a hacer ese ejercicio que estamos esperando todos, sobre todo yo. Eh, estás hablando de que, bueno, trabajas con personas, o sea, con una persona, uno a uno, pero creo que también trabajas en grupo, también haces talleres, retiros. Explícanos un poco qué es lo que haces y dónde te podemos encontrar. Claro que sí, mira, en efecto, esto se puede manejar a nivel terapia grupal, a nivel talleres temáticos, que maravilloso porque según el tema que a ti te interesa es el que estamos manejando, lo hacemos en empresas, en escuelas, en asociaciones civiles, en clubes deportivos. Aquí en el club deportivo ayudamos una vez a un grupo de niñas golfistas y ganaron el campeonato, ¿no? Eso fue también algo muy contundente que pudimos ver muy rápidamente, ¿no? Y eso era ayudando en la inversión psicológica, o sea, como que fue más directo. Tenemos también, hemos participado a nivel académico, universitario, para una materia para la vida, no para ayudarles en las áreas de psicología, pedagogía o algo así, no. También ayudamos mucho a los programas de emergencia, ¿no? Tenemos con la ayuda bueno, yo tuve un diplomado de emergencias psicológicas en donde pues aprendes en un momento dado cómo se puede aplicar esto
y entonces también ayudar a lugares donde manejan este tipo de rescatistas, voluntariados, asociaciones gubernamentales donde atienden a mucha gente en muy poquito tiempo, ya sabes, ¿no? Y por supuesto que hemos también ayudado en acompañar a las familias, los familiares de gente en hospitales, Oh, porque a veces hay diagnósticos sí, que lastiman más que la propia sí, enfermedad sí, sí, sí. y a la familia también, y nadie los ayuda, ¿no? Porque al enfermo como que siempre, bueno, vamos a ayudarte, el tanatólogo, esto y lo otro, ya hay tanatólogos en hospitales y cosas así, pero así como más rapidito también ayudamos. Incluso hay un hospital en Hawái que la única psicoterapia que se maneja es el tapping. Uh-huh. Perfecto, genial. Bueno, ¿y te pueden encontrar en qué página web? Mira, estamos en Facebook, es nuestro fuerte porque hace mucho que lo manejamos y las otras son más nuevas, estamos más nuevitos en las otras, pero la más fácil de encontrarnos es en Facebook, como con tapping, se escribe con doble P y termina en ING. Uh-huh. Ok. Ajá, y también hay en Facebook, en mi página comercial que se llama Gaby Ballesteros. Uh-huh. Y ahí estamos también para cualquier mensajito, incluso si nos quieren llamar para algún curso o taller o terapia grupal para familias. Por ejemplo, eso a familias lo hicimos en la pandemia y hacíamos una terapia familiar con un tema específico, obviamente. Y podemos hacerlo en línea o presencial cercano a donde yo vivo, que es Querétaro, México. Y también tienes la página web que es contapping.com. Es correcto, contapping.com o terapiadecampomental.com. Ok, genial. Bueno, pues aquí es donde, en todas estas partes, donde podemos encontrar a Gaby Ballesteros y preguntarle cualquier duda que tengáis después de esta entrevista y os atenderá con mucho cariño como es ella, ¿no? Como atiende. Ahora vamos ya a ese ejercicio. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Gabriela, tú nos dices. Vamos a hacer un ejercicio para que bajemos o para que prevengamos mejor el estrés. Esto va a ser medio tratamiento, porque como dije anteriormente, la segunda parte del tratamiento depende de lo que cada persona esté dando como resultado, ¿no? Pero vamos a hacer le llamamos puntos mayores, más la inversión psicológica más común para que este tratamiento funcione mejor. Y si tú lo manejas todos los días, cuando ya te vayas a ir al trabajo o cuando estás en el coche furioso porque el tráfico, porque la hora, porque no llegas, etcétera, lo vas a hacer. O cuando quieres ahorcar a alguien también es muy útil. El Lo manejo vas a del hacer. estrés. Entonces es para Ajá, el manejo del estrés. Ok, ajá. vamos. Manejo del estrés, sí, o prevención del estrés, o yo le llamo gánale al estrés. Ok. Entonces, son 4 puntos los que vamos a hacer, los voy a decir, a describir, además de usar yo en mí los puntos y el golpeteo. ¿Sí? Vamos a hacerlo siempre con 2 dedos por lo menos, es decir, 2 dedos o toda la mano, si quieres. Hay puntos de la cara que es más delicado que lo hagas con toda la cara. No queremos, son golpes sanadores, Ok. no te vayas a lastimar. Entonces, con 2 dedos es lo ideal en alguno de los casos, pero el primer punto que vamos a trabajar para aliviar la inversión psicológica, si la hay o no, no pasa nada, pero también es un punto de apertura. Entonces, a mí me gusta mucho usarlo en muchos casos, aunque no sea necesario, aparentemente, ¿sí? Que es, vamos a golpetear en el punto de karate, que es el filo en la mano, con el que los karatecas rompen tan fácilmente 8 tablas y cosas por el estilo, que está entre el dedo meñique y la muñeca, justamente en el dedo de la mano. Podemos hacerlo así, podemos hacerlo de esta forma, o podemos hacerlo o utilizando la mesa o el volante del carro cuando vamos ahí como ya manejando un tanto apurado, ¿no? Entonces lo vamos a hacer así
Esto es más fácil de acordarte a nivel memoria corporal y además funciona doble, ¿sí? Entonces vamos a manejarlo así. No hay que decir ni pensar ni nada. Cuando tú ya estás estresado, ya traes puesto el problema, no necesitas, Sí. no necesitas hablar más de él, ¿no? Pero supongamos que lo vas a hacer preventivamente, vamos a hablar, vamos a pensar, no se necesita hablar, yo lo voy a hablar para que ustedes sepan lo que hay que decir, pero no es necesario, o sea, si tú lo haces en en el autobús, en el metro, en esto, y te pones a hablar como solita, bueno, hoy ya con los chicharros estos que traemos todos, ya todo el mundo habla solo en el camión y hacer cosas curiosas, pues a lo Sí. mejor se te quedan viendo. Si te da pena, pues entonces no, nada más piénsalo, está perfecto. Entonces, después de Ujú. vas a golpetear, perdón, bajo el ojo, ¿sí? Entre el pómulo y la nariz hay una concavidad, ahí. Se llama bajo el ojo. Y puedes estar pensando, voy a estar bien y en equilibrio todo el día, o equilibradamente, o sea, es ambas cosas, ¿no? Equilibradamente puedes decir nada más, por si no traes el estrés. Si traes el estrés con que lo hagas, no tienes que decir nada, ¿sí? De aquí te vas me voy a levantar un poquito, ¿sí? Vamos en la costura de la blusa, camisa o lo que traigas, te vas a golpetear a la altura de donde pasa el brasier, si los señores no saben dónde pasa, bueno, ya no es mi problema. Ya. Sí, aquí. Golpeteamos, puede ser así o puede ser así, ¿sí? Los dos lados. Aquí sí usamos toda la mano para atinarle más, ¿de acuerdo? Y después vamos a golpetear aquí bajo la clavícula. Está el donde va el nudo de la corbata, creo que ya muchos no saben dónde es eso. Entonces, bajo la clavícula son estos huesitos que están aquí. Yo siempre procuro ponerme un cuello abierto así para que se vea, ¿sí? Y bajo la clavícula, hacia la primer costilla hay una concavidad. No presionen mucho, es el punto reflejo del riñón. Por eso, si duele, es que necesitamos más agua sola. Y golpeteamos ahí, ¿sí? Lo que invito a hacer, yo me estoy deteniendo la blusa, pero si es a la piel es mejor, pero lo voy a hacer que también puede ser con toda la mano para que le atinen más fácilmente al punto, ¿sí? No muy duro en este punto, porque como dije es el riñón y ya ven que el riñón es más sensible. ¿Sí? Si molesta, siempre como que se siente aquí el golpeteo, beban agua. Siempre va a funcionar mejor la terapia de campo mental bebiendo agua. Y eso es todo. Nada más. Nada más. Qué No hay bueno. que dar, no hay que dar 20 vueltas, no hay que decir 20,000 cosas ni nada. Lo vamos a repetir un poco más rápido para que lo vean el tiempo que toma. ¿De acuerdo? De acuerdo, vamos. Y ya no describo los puntos. Quien quiera verlo bien o escucharlo, se regresa un poquito y rebobina para escuchar los puntos que son. Voy a nada más a nombrarlos. Es filo de la mano, unos 15 golpecitos, ¿sí? Y después nos vamos bajo el ojo, bajo el brazo o bajo la axila y bajo la clavícula. Y eso es todo. No nos llevó ni un minuto. ¿Estás de acuerdo? Qué maravilla. Así es. Qué maravilla. Y lo podemos ir haciendo durante el día, cada vez que lo necesitemos o simplemente ir haciéndolo. Yo Siempre. lo recomiendo preventivamente si vives muy estresado, si estás en una situación complicada, época de exámenes, mucha chamba, lo que quieras, hazlo 3 veces al día. Asocia tu higiene emocional cotidiana a tu higiene dental. Ok. Asócialo y lo vas a tener más conectado, más anclado para que puedas estarlo funcionando. Y si estás a dieta, es maravilloso. Desde luego. De acuerdo, pues muchas gracias, Gabriela. Ha sido un placer tenerte aquí. La verdad es que esto es totalmente, es importante saber esto. Ayuda muchísimo, creo, y tener una mente más abierta como para aceptar que esto funciona y que nos puede ayudar en muchas, muchísimas ocasiones. Y qué bueno que sería, ¿no? Digo yo, que los médicos también lo recomendaran, ¿no?
Ojalá que sí. Y bueno, la ventaja es que aquí no tienes que esperar mucho tiempo para ver si funciona o no. Exacto, exacto. Qué rapidez, ¿no? Que para los tiempos que vivimos, que todo lo queremos inmediato, pues yo creo que esto es fantástico, ¿no? Ideal. Muchas gracias. Que No, estés al muy bien. contrario, Un gracias a placer ti y tenerte hasta aquí. la próxima. Hasta la próxima. Gracias.